Padre bueno, nos acercamos en esta jornada a ti, convocados por tu amor, sabiéndonos amados por ti, reconociendo cómo el envío de tu Hijo nos invita a recibir la salvación de tu parte. Queremos hoy acercarnos a ti para aprender cómo amar. Queremos acercarnos a ti para aprender cómo compartir esta obra de amor que tú realizas en medio de nosotros. Señor, que al acercarnos a ti y al conocerte cada vez más y que al conocer tu palabra podamos disponernos cada vez mejor para compartir, imitar y reflejar tu amor a donde sea que vayamos. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón para recibirte hoy en esta tarde. Te ofrecemos nuestro cansancio y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén teniendo un muy bendecido día. Qué gusto el podernos volver a ver. Vamos a arrancar motores con nuestra tercera sesión de este curso del amor en el Evangelio de San Juan, en el cual nos hayamos pues propuesto acercarnos a este Evangelio con un esfuerzo intelectual y un esfuerzo espiritual para poder conocer más sobre lo que el evangelista dice en torno al amor. Y poco a poco hemos podido aprender más sobre cómo se presenta. Hemos, pues, lo hemos hecho, ¿verdad? A través de conocer también el Evangelio y por eso estamos en nuestra tercera sesión con el versículo que decimos que resume, que sintetiza, que también guía nuestro caminar, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Estamos aquí para acercarnos más al amor de Dios, sabiendo que recibiéndolo a Él tenemos vida eterna. Y bueno, pues antes que nada el felicitarlos porque estamos ya un poquito, unos minutos más adelante en mitad de camino de nuestro curso. Se dice fácil, pero todos sabemos que implica su compromiso, que implica también su esfuerzo, no solamente el estar conectado, sino también el estar revisando el material durante la semana y también implica mucho pues el disponernos a recibir también lo que Dios nos quiere regalar a través de este curso. Nuestra semana, pues, ¿en qué se ha caracterizado? En la lectura meditada de algunos pasajes del Evangelio de San Juan. También tuvimos dos lecturas complementarias, pudimos escuchar dos canciones para ayudarnos a ahondar en el mensaje espiritual del Evangelio y también la grabación de la sesión. Considero importante que podamos brevemente, si alguno desea, compartir alguna idea que nos haya llamado la atención, alguna impresión que nos haya quedado de lo que hemos escuchado durante esta semana, ya sea de la sesión pasada, alguna idea que haya resonado un poco más, alguna idea que se nos haya quedado, que nos haya llenado también en nuestra experiencia de oración, o también algo que hayamos descubierto en alguna de las lecturas. Entonces, si alguno quisiese compartirlo con el grupo, es muy bien recibido. La invitación es a que sea de forma breve, concisa y también a que levanten la mano para poderles dar la palabra. Eh, ¿Alguien levantó la mano? No sé, Juventino.
Adelante. Solamente creo que falta que habilite su micrófono para poderlo escuchar. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Nada más me quedo con esa expresión cuando Juan le dice a los discípulos, Él es el Cordero de Dios. Y leí que sin conocerlos, tanto Juan como su hermano lo siguen. Y es a veces cuando también nosotros nos mueve algo con Jesús, bueno, me movió algo con Jesús, sin conocerlo totalmente, lo estoy siguiendo. Eso es lo que me impresionó y me quedo mucho con él. Gracias. Muchas gracias, Juventino, por el comentario muy acertado de lo que hemos estado meditando. También Ana María Flores dice en el chat, dice, me llenó mucho comprender el verdadero discípulo amado y sus situaciones que me dictan las características de tal. Conocer las características del discípulo amado bien nos ayuda también a saber cómo nosotros identificarnos con él, cómo tratar de replicarlo en nuestra vida. Una última persona que quisiera compartir alguna idea, algún aprendizaje, ya sea por el chat o compartiéndolo, es muy bien recibido. Leticia, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, lo que más me marcó es cuando Pedro pregunta que quién es ese discípulo amado. Entonces ahí recapacito y digo, es que todos estamos invitados a ser ese discípulo amado. Y tuvimos ahora lunes y martes la visita de Monseñor Pérez Talamantes para lo de la pastoral que visita. Y no, yo formo parte del grupo de Divina Misericordia y de Legión de María, y él nos hacía mucho énfasis, o sea, cómo es el amor hacia el prójimo, y esa es una de las enseñanzas de Jesús, o sea, amar al prójimo. Entonces se me vino a la mente esa nuevamente reflexión o cita donde dice el discípulo amado. Entonces les decía a mis hermanitas, pues creo que estamos en ese camino de lograr ser verdaderamente discípulos amados. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Y sí, pues ciertamente, como dices, un camino el que vamos poco a poco, pues asumiendo las actitudes que tuvo el discípulo amado y aprendiendo a llevarlo en nuestra vida. También, pues las circunstancias de la vida siempre cambian, entonces también siempre tenemos que seguir aprendiendo cómo llevar a cabo este mensaje de amor que nos da el Señor, pues en las situaciones concretas en que estamos viviendo. Esta idea de las situaciones que estamos viviendo van a ser muy importantes en el tratar de hacer este esfuerzo espiritual de lo que vamos hoy a aprender. Entonces, con todo esto y gracias a todos por su compartir y su escucha, vamos a adentrarnos a nuestra sesión. Sin antes recordar unas ideas generales de lo que compartíamos la semana pasada, esta cuestión primero de que identificamos al discípulo en general, la experiencia del discípulo en el Evangelio de San Juan es aquel que progresivamente va conociendo quién es Jesús. Y en esto también veíamos los signos de Jesús como actos reveladores de su identidad. Ubicamos también la figura teológica del discípulo amado como el creyente perfecto, cuya autoridad está en la experiencia del amor de Jesús. Y hablando de la experiencia del amor, también vimos de lo que el discípulo amado testifica, lo que el discípulo amado comparte, que es esta cuestión de la obra de Jesús, que se consuma en la cruz y la resurrección. Y ante ello también profundizamos en esta imagen, esta idea del levantamiento del Hijo del Hombre, que vimos que tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, pero que tiene su cumplimiento en Cristo a través de la cruz, ¿verdad? Donde recibimos salvación y vida. Y ahí es glorificado el Padre. Y ahí identificamos esta redención que ofrece Cristo con su cruz y con su resurrección como la obra de amor de Jesús. Y pues en este deseo de profundizar en la obra de Jesús, en la obra de amor de Jesús y la obra de amor que Él va haciendo en nuestras vidas, vamos a iniciar con esa tercera sesión.
que es en torno al amor fraterno. Algunos contenidos que vamos a ver es el contexto histórico del Evangelio para darnos una idea un poquito de algunas cuestiones que suceden y que influyen en la escritura del Evangelio, las características de la comunidad juánica, los que creen en Jesús y los judíos. Vamos a ver a qué se refiere, ¿verdad? En esas expresiones. El yo soy, que es algo muy revelador también en el Evangelio de San Juan, la venida del Paráclito y la unidad de la Iglesia en el Espíritu Santo, la cruz de Jesús, la gloria del Padre. Y nos vamos a preguntar, ya ven que hemos estado hablando de cuál era la misión de Jesús, nos vamos a preguntar, ¿Jesús cumple su misión? Y bueno, para poder, todo esto nos sirve para entender el significado del amor fraterno. Van a ser cosas que vamos a ir ligando, que nos van a poder ir poco a poco mostrando estas características del amor fraterno que ya hemos podido escuchar un poco, porque bien ya sabemos del mandamiento del amor, ya sabemos del lavatorio de pies, etcétera. Entonces, con esas nociones que ya sabemos, que ya hemos escuchado, digamos que las vamos a dar por sentado y vamos a poder profundizar un poco más en estos aspectos, ¿verdad? Como un breve comentario, en esta sesión en particular hay muchas citas bíblicas porque sirven de referencia. No todas las vamos a leer porque si no nos volveríamos locos dándole vueltas a la Biblia de un lado a otro y también no nos alcanzaría el tiempo. Casi todas tienen ya su conclusión. La invitación es que cuando veamos algunas de estas agrupaciones de listas, de citas, pues que las que no se mencionen, si tenemos oportunidad, podamos después nosotros el ubicarlas, ¿verdad? Porque eso, pues, nos ayuda a ver cómo se ubican ya en el escrito en sí. Nosotros vamos a resaltar los temas que denotan, ¿verdad? Que al final son temas constantes en el Evangelio. Y para ello, para ya iniciar, vamos a ver Juan 13, 31, 35. Ya habíamos meditado nosotros Juan 13, 1 a 20, más o menos, las primeras partes de ese capítulo, pero ahora nos vamos a ir al final, recordando que ya es en la segunda parte del libro del Evangelio de Juan y que es dentro de este grande agrupación de discurso de Jesús que lo identificamos como el discurso de despedida, que es cuando Jesús comunica, pues en un espacio de intimidad, en la última cena a sus discípulos, grandes enseñanzas. Así pues, vamos a escuchar. Cuando salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con ustedes. Ustedes me buscarán, pero ahora les digo lo mismo que les dije a los judíos, que ustedes no pueden ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así se amen también entre ustedes. Todos conocerán que son discípulos míos en una cosa, en que se tienen amor los unos a los otros. Con esta frase en particular introducimos nuestra clase que dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también entre ustedes. La petición del amor fraterno es una petición de un amor al estilo de Jesús y es una de las primeras cosas que dice Jesús después del lavatorio de pies. Después de que les enseña un acto de amor, les pide el amor entre ellos. Y también dice, todos conocerán que son discípulos míos en una cosa, en que se tienen amor los unos a los otros. Entonces, el amor que se tienen los discípulos es lo que los identifica. Vamos a poder profundizar un poco más en esta idea, porque el distintivo del discípulo de Jesús es el amor hacia sus hermanos. Y por eso vamos a preguntarnos, porque ese es un mensaje que también nosotros estamos recibiendo. Lo estamos recibiendo en un contexto específico, en un tiempo, en una hora, en una situación de nuestra vida. ¿Cómo es tu realidad ahorita? ¿Cómo recibes ese mensaje?
¿Cómo te sientes tú con este mandamiento nuevo del amor fraterno? Muy bien, pues así como tú tienes un contexto ahorita, unas circunstancias en las cuales se engloba tu vida, así el Evangelio de Juan es dirigido a una comunidad de discípulos con una realidad específica en un lugar, cultura y tiempos específicos. Y tener una idea, aunque sea una idea probable, porque a veces hay diferentes cosas que no podemos tener certeras, como mencionábamos la vez pasada. Bueno, teniendo una idea nos puede ayudar a comprender incluso mejor el mensaje. ¿Cuál probablemente es este contexto histórico del que estamos hablando? Primero, ¿cuál es el origen de este evangelio? Bueno, sabemos que es el testimonio del discípulo amado. El punto de partida es el testimonio que esta figura, este maestro, pues teólogo también, el discípulo amado, les comparte a una comunidad. Es recibido por una comunidad, la cual nosotros llamamos la comunidad juánica. Y pues el discípulo amado lo identificamos de alguien con origen judío-palestino, es decir, es alguien que experimentó en primera persona, ¿verdad?, a Jesús, es alguien que entiende el contexto en el cual Jesús vivió y pues al final que es hebreo, ¿verdad? Esto va a ser muy importante porque hay muchas referencias a la cultura judía en el Evangelio. También entendemos que hay una composición de los textos por etapas. No, el discípulo amado no inmediatamente se puso a escribir este texto, se fue dando en un transcurso de tiempo y vamos a hablar de eso en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es una fecha estimada que los especialistas dicen? Bueno, aproximadamente entre el 90 a 100 después de Cristo. La certeza es que es después de la destrucción del templo de Jerusalén, que es un poco antes de esas fechas. Que es, pues, hubo una situación en particular, se le echó la culpa a los judíos y el Imperio Romano destruyó el templo de Jerusalén. Y desde ese entonces no se ha vuelto a construir. Los judíos desde ese entonces no tienen un templo en Israel. Lo único que queda ahorita es el Muro de los Lamentos. Bueno, del 90 al 100 después de Cristo. Esta idea va a ser muy importante y después veremos por qué. ¿Y cuál es el lugar probable en el cual se desarrolló este testamento, este evangelio, el lugar de esta comunidad juánica? Probablemente en Éfeso, que es un lugar de Asia Menor. Hablábamos de que había un proceso de composición por etapas, es decir, simplemente nos ayuda a entender cómo pues todo el Nuevo Testamento se fue dando paulatinamente. Primero, la experiencia de Jesús, que es un parteaguas, que es en los años aproximadamente 30 a 33 después de Cristo, ¿verdad? Que es todo su ministerio público. Después del aproximadamente del 33 al 50 se da una tradición oral. Los testigos, los discípulos y todas las demás personas que conocieron a Jesús hablan de él, comparten su buena nueva. Empiezan a crear las primeras iglesias, las primeras comunidades que se reúnen en torno a él. Después se van dando escritos parciales, casi siempre listas de discursos, de palabras, de dichos, de milagros, de signos. O algunos ya totales, ya definitivos, ¿verdad? Algunos escritos de los primeros que se dan, entre el año 50 y 70. Después, ya muchos de los libros quedan constituidos en el 80 a 100 después de Cristo. Ahí es donde se sitúa, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. Y, bueno, el Nuevo Testamento ya se consolida en general como una agrupación en el siglo II, poco después. Pero bueno, esto solamente es para tener una idea en torno a ello. Pero ¿cómo nos presenta el Evangelio las características de la comunidad que se forma en torno a Jesús? Y muy particularmente la comunidad juánica, esta comunidad que es una iglesia particular, esta iglesia que probablemente estaba en Éfeso, ¿cómo estaba compuesta? ¿Verdad? Lo primero, en Juan 1, 45, 47, no lo vamos a leer, sabemos que es el llamado de los primeros discípulos, ¿verdad? Dice, es conformada por algunos cristianos hebreos. ¿Quiénes? Pues Pedro, por ejemplo, ahí muestra que es Pedro, que es Andrés, ¿verdad? Que es Felipe, Natanael. Bueno, ellos no son la primera comunidad juánica, son otras personas que recibieron el mensaje, pero sí nos habla de que muchos de ellos son cristianos de un origen hebreo, que entienden el contexto judío, ¿verdad? Pero también
está compuesta por algunos convertidos samaritanos. El Evangelio de San Juan se caracteriza por tener incluso el pasaje de la samaritana, donde dice que a través del testimonio de ella muchos creen en él, muchos creen en Jesús. Esto es algo particular del Evangelio de Juan y nos denota que muy probablemente en la comunidad juánica ya se había llevado un proceso de apertura donde no solamente eran judíos los que estaban siendo recibidos ahí y que recibían la buena nueva, sino también ahora samaritanos, que culturalmente tenían graves problemas con los judíos. Entonces, bueno, pero también Juan 12, 20 a 21 nos habla de unos griegos que se acercan y quieren conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque también había algunos de origen heleno, algunos paganos no cercanos a la cultura judía, algunos capaz también temerosos de Dios, así les llamaba, algunos que siendo no judíos, en su momento habían pues escuchado la ley judía y habían querido convertirse a ella. Bueno, reciben el mensaje de Cristo y conforman la comunidad juánica. Vemos entonces una apertura, como decíamos, estaban abiertos a no judíos. Y esto está claro en Juan 10:16. Es el discurso del buen pastor, donde dice que también hay ovejas que no son de este redil. Pero también hay un contexto muy particular y se va a hacer muy importante. Dice, si lo vamos a leer en Juan 9:22. Dice, sus padres, bueno, el contexto de este pasaje es la curación de un ciego de nacimiento. Se estaban acercando después de este signo a los padres para preguntar qué había pasado. Decían, sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues estos habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. El mismo Juan 16:2 va a hablar de persecución. Dice, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Es decir, esta comunidad juánica ya no estaba en sintonía con las sinagogas judías, ya no iban a la sinagoga, al contrario, los habían expulsado. En una ruptura, incluso probablemente ya sufren algún tipo de persecución de parte de los judíos. Esto es una realidad. Ya se distinguen de los que son judíos y ya son cristianos. Capaz, no de nombre, ¿verdad? Pero sí, no son los judíos que están en las sinagogas. Vamos a profundizar después de eso, ¿verdad? Pero también la comunidad juánica tiene algo central y eso es la fe en Jesús. Ya lo estábamos hablando. Ellos, la experiencia del discípulo en este evangelio es el creer en Cristo. Y es algo muy importante también el discipulado. Lo que les daba un lugar como miembros de la iglesia era ser discípulos de Jesús. ¿Y cuál era la identidad? El amor. Tenían su identidad como comunidad en el amor, según los pasajes que escuchamos, que decían, los van a distinguir como discípulos míos conforme se amen entre ustedes, ¿verdad? También habíamos escuchado nosotros en los cierres, ¿verdad? Del Evangelio en Juan 20:21, por ejemplo, escuchábamos, dice, Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Ya se sentían enviados a testimoniar este amor que habían recibido, amor que compartían entre ellos, y sabían ellos también enviados por Cristo. También tienen una realidad misionera. Y el aspecto fundacional, como ya habíamos dicho, es el testimonio del discípulo amado. Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muy bien. Es decir, también podemos ver, vamos a recordar, ¿verdad? En San Juan, la fe en Jesús es el criterio fundamental del discipulado. Vamos a ver una idea de esto, ¿verdad? Primero, una forma en que nos interpela esta pregunta. ¿Tú crees en Jesús? Si la experiencia del discípulo es la fe, te pregunto, ¿tú crees en Jesús? Muy bien, continuemos. ¿Quiénes son los que creen en Jesús? Porque sí se habla de los que creen y los que no creen. Bueno, es un tema muy importante desde el principio del Evangelio, porque ya ves que se acuerdan en el prólogo que dice, no recibieron la luz, los que lo recibieron, bueno, en Juan 1:12 dice, pero todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. La fe en Jesús hace que los discípulos se sepan
hijos de Dios, se identifiquen amados por el Padre. En esta filiación adoptiva se centra el amor fraternal, porque si somos hijos, somos hermanos. También Juan 3:16, el diálogo con Nicodemo, también decíamos que es para recibir la vida eterna. El que cree en Jesús recibe la vida eterna. Y algo muy particular que hoy vamos a anotar, Juan 7:37b a 39a, dice, Jesús puesto en pie dijo en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Escritura. De su seno manarán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Creer en Jesús implica recibir al Espíritu Santo, el Espíritu de vida, que es como esos ríos de agua viva que emanan del propio interior del discípulo. Y después Juan 14:12 también va a decir que hace las obras de Jesús. El discípulo amado, el que cree en Jesús, también debe de continuar sus obras. Dice, en verdad les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún. Es decir, aceptan a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, escuchan su palabra. Pero también hay unos que mencionan que no creen en Jesús. Esto también, esta dicotomía, esta diferencia también está plasmada desde el principio del Evangelio. En el prólogo de San Juan también dice, hay unos que no han recibido la luz de Cristo. Y bueno, pero ¿quiénes son? Porque generalmente dicen los judíos. Los judíos son los que no creen en Jesús y esta es una característica que denota la circunstancia que la comunidad juánica tiene con los judíos, porque hay una distancia clara. Jesús es duro con los judíos en el Evangelio de San Juan. Bueno, pues el comentario de la Biblia de Jerusalén en Juan 1:19 dice, en el Evangelio de Juan, este término tiene diferentes significados. Designa a veces a los adeptos del judaísmo, es decir, los que practican el judaísmo, cuyos ritos se explican a los lectores de origen no judío. En este Evangelio se van a explicar ritos de origen, de ritos judíos, porque hay lectores de origen no judío. También a los judíos se los distingue de los samaritanos y de los gentiles, pero con más frecuencia la palabra tiene un significado técnico y designa a las autoridades religiosas hostiles a Jesús, sumos sacerdotes y fariseos. Bueno, son las autoridades de los judíos, ¿verdad? Que expresamente actúan en contra de Jesús. ¿Por qué? Pues dirá Jesús que no entienden realmente su fe en Juan 5:37-47. Es un diálogo fuerte que tiene con los judíos, ¿verdad? Donde se habla de la obra del Hijo y dice, pues como una síntesis para no tardarnos mucho en ello, ¿verdad? Dice, pues que los judíos, pues investigan las escrituras y creen que de ellos tienen vida eterna, pero dice, si creyeran realmente en Moisés, me creerían a mí, creerían en Jesús, porque él escribió de mí, de Jesús. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Jesús pone en duda la fe verdadera de los judíos. Dice también que la experiencia de Jesús, el hecho de que no creen, despierta el deseo de matarle. Los judíos expresamente, durante todo el Evangelio, toman la decisión de matarle. Y vamos a leer Juan 8, específicamente 45-48. Perdón, en 57-59, ¿verdad? En esos pasajes hay un diálogo que tienen con ellos, un diálogo que gira entre la figura de Abraham y termina el diálogo diciendo, entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le respondió, en verdad les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús ocultó y salió del templo. Tomaron piedras, después dicen tomaron la decisión de matarlo. Bueno, ellos tienen este deseo. También dirá después que no creen en sus obras.
Y bueno, en Juan 12, 20, 50, que algunos tuvieron la oportunidad de leerlo durante esta semana, ¿verdad? Lo marcan como algo decisivo. Este no creer en Jesús también está relacionado con la hora de Jesús, con la glorificación del Padre y el juicio del último día. ¿Por qué? Porque pues ellos, al no creer en Jesús, son los que deciden matarlo. Y en la muerte de Jesús en la cruz es como llega la hora de Jesús, ¿verdad? Pero también aquellos que no creen en Él, aquellos que no lo reciben, pues dice el Evangelio, ya están juzgados. Y ahí nos volvemos a hacer la pregunta, ¿tú crees en Jesús? Vamos a profundizar un poco más en lo que implicaba, porque Jesús no estaba pidiendo algo sencillo cuando Él estaba presentándose, particularmente como nos lo denota el Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan de los 7 signos que habíamos hablado que manifestaban quién era Jesús? Aquí vemos esta diapositiva, ya la vimos, ya la leímos, ya profundizamos en ello. Eran 7 signos, ¿verdad? Y que Jesús de alguna manera hacía estos signos, pero también revelaba su identidad. Bueno, Jesús también revela quién es, presentándose desde el yo soy, que es una expresión muy importante en la cultura judía. Ahorita veremos por qué, pero leeremos Juan 8, 52 a 59. Dice, le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica. Continúa después hablando de su relación con el Padre, ¿verdad? Pero es lo que ya escuchamos. Dice, entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le respondió, en verdad les digo, que antes de que Abraham existiera, yo soy. Y ahí es donde decimos que ellos toman la decisión de matarlo tomando piedras. ¿Qué entendemos con el yo soy? Nos remite a esta expresión que es yo soy el que soy. Eye, asher, eye. Que es en Éxodo 3:14, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, es el nombre de Dios. Es con el nombre que Dios, que Yahvé, le da a Moisés para presentarlo ante el pueblo de Israel cuando va a liberarlos, ¿verdad? Este nombre que es manifiesta la presencia de Dios y su acción salvadora. El mismo yo soy el que soy denota una profundidad no solo teológica, sino filosófica, porque es el que es. Es una expresión profunda. El que es. Yo soy el que soy. Es una autorrevelación divina que expresa su presencia y eternidad, porque el ser está sujeto en Dios. Dios es eterno. Por eso es el que es. Tiene un valor sacratísimo en la cultura judía, como decíamos, porque es como se revela a Dios. Y seguirá siendo, pues, utilizado un poco en algunos pasajes, ¿verdad? Luego los judíos le tendrán mucho respeto y buscarán, pues, no mencionar este nombre, ¿verdad? Pero en Isaías 43:10, una parte dice, ustedes son mis testigos, oráculo de Yahvé, y mi siervo a quien he elegido, para que me conozcas y creas en mí y entiendas que yo soy. Una forma abreviada, pero es lo mismo. 48:12. Escúchame, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy. Yo soy el primero y también soy el último. Y bueno, esta expresión se sigue usando, como decíamos en Juan 8, 57 y 59. Se escribe en griego, evidentemente, como ego eimi. Y los judíos entienden que está diciendo Jesús. Entienden que está haciendo una afirmación divina. Está afirmando que es Dios y esto no entra con su concepción. Esto rompe con sus paradigmas. Ego eimi, la expresión yo soy en el Evangelio de San Juan, es usado 17 veces en todo el Evangelio. Lo cual, pues, es bastante, está presente en muchos pasajes, muchas partes, ¿verdad? Y algunos de sus usos, ¿cuáles son? Por ejemplo, en la imagen de pan de vida,
no lo leemos, pero sabemos más o menos que lo que dice, yo soy el pan de vida. Está ligado al signo de la multiplicación de los panes. Qué curioso, es muy cercano y la profundidad teológica que presenta se relaciona con esta multiplicación de panes. Después, en la siguiente sesión, vamos a poder hablar un poco más de eso. También dice, yo soy la luz del mundo. Cosa curiosa, está ligado a la curación de un ciego de nacimiento. Jesús se presenta como la luz del mundo después de permitir a un ciego ver la luz. Demuestra este aspecto de revelación que tiene. También dice, yo soy la puerta, y después dice, yo soy el buen pastor. En Juan 10, 1-21. Es una visión eclesiológica porque nos identificamos todos como ovejas del buen pastor. ¿Está fundada en quién? Está fundada en Cristo, porque el buen pastor es Él. Y todos somos ovejas de su redil, en la cual solamente podemos entrar por la puerta, que es el mismo Cristo. Otro uso en la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección. Es otro signo de los 7 signos que hablábamos, pero junto con eso también está cerca de la profesión de fe de Marta. Dice el pasaje que viene ahí mencionado. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella, Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Le pregunta, ¿crees esto? Así como nos estamos preguntando tú, ¿crees en Jesús? Y Marta responde. También se utiliza en el pasaje que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, donde Jesús está demostrándole a sus discípulos que Él es el revelador del Padre, que si conocen a Jesús, conocen al Padre. También un famoso pasaje, yo soy la vid, y dice, y ustedes los sarmientos, ¿verdad? También es una visión eclesiológica fundada en Cristo. ¿Por qué? Porque pues el sarmiento no es nada si no está conectado a la vid, ¿verdad? Nosotros como sarmientos tenemos que permanecer en Cristo, ¿verdad? Estos son algunos de los usos que usa Jesús para dar imágenes, para darse a entender a sus discípulos y a la gente. Con estas imágenes revela la misma esencia de Dios. Y lo está haciendo de maneras que podemos comprender y podemos ver cómo los signos y el uso del yo soy son muy importantes. Son parte de la trama que hablábamos, que es quién es Jesús, pero también se conectan entre sí, porque nos permiten ir viendo en palabras y en obras quién es Jesús. Jesús, al revelarse, revoluciona por completo toda la concepción judía, su modo de ver el mundo, a Dios y la vida misma, porque está diciendo que Él es Dios. Y junto con eso dice que es un Dios de amor, es un Dios que cuida de sus ovejas, es un Dios que es el alimento y que su alimento es el cuerpo, es su sangre, que es luz, ¿verdad? Son afirmaciones muy atrevidas de parte de Jesús. Los judíos, al final, pues tenían a un Dios limitado a sus concepciones y comodidades y tradiciones. Nos podemos preguntar, ¿yo también quiero limitar a Dios a mis concepciones y comodidades? Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tú crees en Jesús? Es una pregunta que nos vamos a estar haciendo mucho en este día. Vamos a entender por qué el creer está ligado al amar. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poco el orden de las cosas. Y en este momento, en el medio de la sesión, vamos a tener nuestra meditación. Entonces vamos a prepararnos para ello. Vamos a disponer nuestro espacio, vamos a sentarnos de manera que nos permita hacer la oración y vamos a ir acallando poco a poco nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para disponernos a encontrarnos con el Señor, con su palabra. Recordamos que estamos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien ilumine
nuestra oración. Voy a decir yo el título y después ustedes, desde su lugar, desde sus hogares, repiten esta oración conmigo. Cada paso y cada instante. Espíritu Santo, consejero del alma y entusiasmo de todo viviente, sabiéndote motor de mi vida y conocedor de todo cuanto reside en las profundidades de mi ser, me acerco contigo deseando atiendas aquello que anhela mi corazón. Quisiera escuchar en mi vida la voz del Padre y aprender del Hijo aquello que más necesito para este momento. Te quiero a ti con todo tu amor. Pero ¿cuál es tu voluntad en mí? Si dices me levante, me levantaré. Si me pides irme, me iré. Al son de tu voz estoy cual siervo a la voz de su patrón. Y aún así, no me quedo en atenderlo por obligación o por temor, sino porque sé que tú conoces quién soy y sabes qué es mejor para mí. Tienes un plan para mi vida que todavía no sé comprender totalmente, pero me llevará a vivirte intensamente. Espíritu de paz, cuánto deseo vivir contigo. Anhelo hallarte a cada paso y en cada suceso. Solo tú dotas de amor cada instante de mi existencia, sumergiéndome por gracia en esta comunión de amor donde el Padre y el Hijo me planifican. Solo en ti hallo el sentido de todo mi existir. Así, hoy pido tu inspiración divina para poder discernir la voluntad del Padre en este paso y en este instante. Amado y amante, me abandono en el amor, confiado y confiando en ti. Amén. Vamos a meditar Juan 16, 1 a 15. Como es costumbre, podemos buscarlo en nuestras Biblias particulares, pero también el pasaje va a estar en nuestras pantallas, por si acaso nos es un poco complicado ahorita buscar la cita. Y escuchamos esta munición para adentrarnos al pasaje. Jesús está a punto de despedirse. No es una despedida fácil. Les habla de rechazo, de expulsión, incluso de muerte. Pero no lo dice para asustar, sino para que no se tambalee su fe. Les habla con la verdad y con ternura, y promete el don más grande, el Espíritu de la verdad, que los guiará, les recordará lo que Él ha dicho, y les mostrará lo que aún no pueden comprender. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Lo dejamos entrar, iluminar, sostener, enseñar. Escuchemos con el corazón abierto. Del Evangelio según San Juan. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. No les dije esto desde el principio porque estaba yo con ustedes, pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que, por haberles dicho esto, sus corazones se han llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío, y se lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer un breve momento de silencio para ahondar en esta palabra que hemos escuchado,
ver qué palabras nos llaman la atención y junto con ello, qué es lo que me dice Dios con esta palabra recibida. Muy bien, vamos ahora, después de este breve encuentro con la palabra, a llevarlo a una oración comunitaria, una meditación comunitaria. Y pues estando aquí juntos en esta misma llamada grupal, la invitación es a que tengamos un breve momento para compartir lo que con esta palabra pues comprendo en mi corazón, lo que el Señor me dice a través de esta palabra, recordando tratar de ser breves para poder escuchar a nuestros otros hermanos. ¿Alguno quisiera compartir alguna idea de lo que reciben con esta palabra? Juventino. Sí, en, en este, en esta lectura me está dando a entender que Jesús me está revelando al Padre, que eso es lo primero que me está dando. A veces menciono a Dios, pero también a veces desconozco a Jesús. Entonces Jesús me viene a mostrar al Padre, que es lo que les enseñó Jesús a los que cuando Él llegó. Y la otra frase que me llama mucho la atención, que Él nos revela el Espíritu Santo, lo grandioso que es tener una conversación con el Espíritu Santo, lo que antes en aquellos tiempos no lo conocían tanto. Y por último, Jesús glorifica al Padre y a la vez el Padre glorifica a Jesús. Con esas tres cosas me quedo para hacer oración. Gracias. Muchas gracias, Juventino. Andrea, quisiera compartir algo. Bueno, a mí me hizo reflexionar sobre mi situación. Por trabajo de mi esposo nos tuvimos que venir a vivir a Estados Unidos. En México, mis hijos siempre estuvieron en escuelas católicas, teníamos mucha formación y qué padre, podría ir a cursos y podía ir a retiros y podía ir a hacer voluntariados, todo estaba organizado. Y llego acá y las iglesias, bueno, hay muchas religiones, la católica es una de las que somos poquitos, las iglesias no están llenas como en México, entonces me hizo reflexionar sobre, me tengo que ir para que haya fruto. O sea, Dios ya no estuvo tan presente diciéndome por aquí, por aquí, por aquí, pero te toca a ti trabajar. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo y fui pues a una de las parroquias que quedaba cerca de casa. Oiga, pues quiero ayudar en que, no sé, en lo que se necesite. Y entonces ya era una iglesia que era una comunidad hispana. El coordinador de la comunidad latina me dice, ¿qué sabes hacer?
¿qué has hecho? Y le dije, pues he tomado cursos así, he hecho voluntariados, etcétera, etcétera. Entonces me dice, está bien. ¿Me vas a ayudar a dar catequesis a adultos? Yo, lo que sea. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, estaba tomando el curso de Biblia y de verdad que Dios puso en mi camino casi que el tema que iba a ver era el tema que estábamos viendo en el curso de Biblia y yo digo, de verdad que Dios va marcando por dónde y ahorita me encaja el ven y lo verás. O sea, sentí eso ahorita que lo leí, que estamos viendo esto. Muy, muy padre. Muchas gracias, Andrea. Y pues sí, la palabra interpela la vida, ¿verdad? María de Lourdes quisiera compartir. Sí, a mí lo que más hace eco es que Jesús al despedirse me dice que Él se va, pero para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y que ese es como el que nos va a guiar. Entonces, Él nos ama tanto que nos manda el Espíritu, o sea, no nos deja solos, no nos abandona. Y es como podemos seguir en comunicación con Él, con el Padre. Gracias. Muchas gracias, María de Lourdes. Y sí, digo, también breve como spoiler, como dicen ahora, ¿verdad? Este pasaje va a ser como la introducción a lo que vamos a continuar viendo como fuente del amor fraterno o inspiración del amor fraterno, pero sí, es el mismo amor que Jesús nos tiene, que no nos deja solos, sino que en su partida recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Había alguien más que había levantado la mano? Creo que Leticia, adelante, escuchamos. Sí, hay algo que me llamó mucho la atención ahorita, lo que dijo Andrea. O sea, ver para creer. Así dijo Santo Tomás, ¿verdad? Hasta que no vea, voy a creer. Y en cambio, ahora nos están diciendo en la parroquia que ahora debe cambiar. Ahora es creer para ver, porque efectivamente, o sea, para verlo tenemos que creer. Entonces, cambiamos el término, o sea, no es hasta que yo vea voy a creer, no, ahora es creer para ver. Claro, definitivamente. Y como decíamos, ¿no? El discípulo amado es el que ve con el corazón y cree, ¿verdad? Pero esto vamos a ver cómo, bueno, digo, al final, algo que también caracteriza la comunidad de los discípulos, la comunidad juánica, es que ellos pues, ya no vieron, pero ellos son los que menciona que son los dichosos que creen sin haber visto, ¿verdad? Y pues el Espíritu Santo es el que nos capacita para ese ver con el corazón. Patricia. Sí, en lo que respecta a lo de amor fraterno, me acuerdo que hay este, otros pasajes en la Biblia donde decían, ama a los demás como a ti mismo, pero después viene y pone esto de que ámense los unos a los otros como yo los he amado, o sea, la vara súper alta. Sí, es algo que también vamos a seguir viendo, ¿verdad? Que es el amor al modo de Jesús, pero algo que creo que este pasaje nos puede dar mucha esperanza, pues es eso, el Espíritu Santo es el que nos da a conocer cómo actualizar este amor, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todo lo que compartimos es fruto del mismo Espíritu Santo que actúa en nosotros en este momento de meditación. Vamos ahora a tomar un breve break para poder reanimarnos para seguir con la siguiente parte de nuestra tercera sesión, que estamos aprendiendo del amor fraterno, que dicen, parece que todavía no hablamos mucho del amor fraterno. Ahí vamos, todo es un preparativo. Vamos a vernos otra vez a las 6:29.
Muy bien, vamos reactivando nuestras cámaras y nos vamos disponiendo para seguir con nuestra sesión. Y pues antes que nada, vamos a hacer una breve recapitulación muy sintética de lo que hemos platicado hoy. Tuvimos un acercamiento al contexto histórico del Evangelio, del cuarto Evangelio, para entender un poquito desde dónde se escribe y se recibe este Evangelio. Vimos también las características de la comunidad juánica, encontrando la centralidad de la fe en su experiencia discipular, es decir, su experiencia de discípulos se cimienta en que creen en Jesús, en que son los que creen en ellos. También profundizamos lo que llamamos dicotomía entre los que creen y los que no creen en el Evangelio. Esto va a ayudar mucho cuando nos volvamos a encontrar con un pasaje del Evangelio de San Juan. Vamos a ver cómo es algo que está presente y nos ayuda a comprender mejor el mensaje. También desde el peso del contexto judío, ahondamos en el uso del título divino Yo soy por parte de Jesús, no solo como una forma de afirmar su divinidad, sino también como una manera de revelar el ser de Dios por medio de imágenes. ¿Ustedes quieren conocer más a quién es Dios, quién es Jesús? Bueno, estos discursos del Yo soy son unas muy buenas maneras para entender espiritualmente, intelectualmente, de corazón también, quién es Dios para nosotros. Muy bien. Pues hablábamos en Juan 16, ¿verdad? Que Jesús anuncia su partida, dice, pues ya me voy, ¿verdad? Y se dice varias veces en el Evangelio, ahí están todos los pasajes en que se puede identificar alguna mención por parte de Jesús de que pues se va a ir, ¿verdad? Vemos que también es un tema que está presente en el Evangelio, pero podemos también identificar, como vimos en este pasaje, que la partida de Jesús está ligada con el envío del Paráclito, con el envío del Espíritu Santo. Vamos a profundizar un poco con esto. Por eso vamos a leer Juan 14, 15 y 17 en torno a esto de la venida del Paráclito, ¿verdad? Dice, si me pides algo en mi nombre, yo se los concederé. Si me amas, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito. Dice otro Paráclito. ¿Quién será el primer Paráclito? Me imagino que Jesús mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué entendemos por esta palabra de Paráclito, ¿verdad? ¿Qué significa? En griego, Parakletos, ¿verdad? Es el que consuela, el que defiende, el abogado, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo a veces dicen el abogado, ¿verdad? Bueno, primero entro un poco con esta temática que decíamos cuando hablábamos del testimonio, de este como carácter judicial que tiene el Evangelio, ¿verdad? El Paráclito, el abogado, el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, va a permanecer para siempre junto a los discípulos. ¿Para qué? Para recordar y completar la enseñanza de Cristo. El Espíritu Santo nos permite recordar lo que Jesús enseña y también la completa. Nos ayuda a entenderlo mejor. ¿Cómo? Conduciendo a los discípulos por los caminos de la verdad y explicándoles el sentido de los acontecimientos futuros. Con el Espíritu Santo, los discípulos pueden acercarse a la verdad. También dice, Él glorificará a Cristo en el sentido que atestiguará que su misión venía efectivamente de Dios. Sigue con esta temática del testimonio. El Espíritu está ligado a ello porque es el que da testimonio también de Jesús y lo glorifica. Y también atestigua que el mundo se ha equivocado no creyendo en Él. Estas son algunas de las menciones que hay en el Evangelio sobre el Paráclito, sobre el abogado, ¿verdad? El Espíritu Santo. Algo que creo que es muy importante para nosotros en este curso es para recordar y completar la enseñanza de Cristo. Porque vamos después a ver, pues, ¿cuál es la enseñanza de Cristo, verdad? Bueno, pero primero puede uno preguntarse, creo que es muy importante, ¿cómo recibo yo al Espíritu Santo? ¿Realmente lo entiendo como alguien importante en mi vida?
me dirijo al Espíritu Santo para poder comprender mejor a Jesús, comprender mejor al Padre, para poder mejorar mi relación como discípulo, como hijo de Dios, o lo dejo a un lado y no me acerco a Él. Es el enviado por Jesús para nosotros. Muy bien. Recibir al Espíritu Santo implica buscar la unidad de la comunidad de discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué implica esto? Bueno, porque el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús en su comunidad, como dice Juan 20, 21, 22. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes, como el Padre me envió, también yo los envío. Este texto ya lo habíamos leído, pero después de eso, ¿qué dice? Dice, dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El envío de la comunidad de discípulos no se da solos, se da con el recibimiento del Espíritu Santo, que fortalece la misión que tienen los discípulos, primero, pues de vivir el mensaje de Cristo entre ellos, pero también de compartirlo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una misión, de la misión de Jesús? ¿Cuál es entonces la misión de Jesús? Pues como decíamos, es revelar al Padre y glorificarlo. Lo hemos estado recordando mucho, pero porque es importante. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo glorifica al Padre y cómo lo revela? Bueno, en el cumplimiento de su misión en la cruz es donde nos revela el amor del Padre. Entonces, la misma cruz, digo, evidentemente todo el Evangelio nos muestra diferentes signos, diferentes discursos que nos van revelando quién es Jesús y por tanto quién es el Padre, pero el cumplimiento completo de ello, como habíamos dicho también la sesión pasada, es el levantamiento del Hijo del Hombre, que es la cruz. Y ahí nos revela el amor. La cruz también es una glorificación del Padre. Juan 17, 1-4 dice, así habló Jesús y dijo mirando al cielo. Esta es una oración que Jesús hace al Padre. Es una oración que se conoce como la oración sacerdotal. Dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. La obra que le encomendó realizar se culmina en el sacrificio de la cruz, que es la obra de amor de Cristo, como habíamos hablado. Esto es una glorificación del Padre, pero también la glorificación del Padre está ligada con la apertura a nosotros hacia la vida eterna, con este regalo que Jesús nos da de la vida eterna. Están relacionados. Habla de gloria. La palabra en el griego para gloria es doxa, así se dice. Se menciona 19 veces y se refiere a gloria en el sentido de manifestación evidente. También hay otra palabra, porque no solamente habla de gloria, sino de glorificar. Bueno, glorificar, que es doxazo, se usa 22 veces, que se aplica en un sentido amplio, puede ser el glorificar como acción o como percepción, ¿verdad? Bueno, esto, como sabemos, es para poder ubicarlo como temas importantes y vocablos importantes en el Evangelio. Pero, pues, sabemos que la gloria en el Evangelio de San Juan es la manifestación de quién es verdaderamente Dios. La manifestación de quién es verdaderamente Dios. Pero bueno, antes de que se nos olvide lo que ya hemos hablado, si el momento de la glorificación del Padre, la hora de Jesús, es la cruz, donde Dios se revela como amor, entonces la gloria,
que es la manifestación de quién es verdaderamente Dios, pues está relacionado con cómo Dios se demuestra como el Dios amor. La gloria se relaciona con la experiencia del amor. Entonces, bueno, ¿por qué revelar al Padre? ¿Por qué glorificarlo? Esta es la misión de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque revelándolo, Jesús cumple su misión. Jesús cumplió su misión. Son preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de responder leyendo meditativamente justamente la oración sacerdotal, que es Juan 17, 1 a 26. ¿Por qué digo leamos meditativamente? Porque lo vamos a tratar de hacer en un clima de oración. Es como si fuera nuestra segunda meditación, aunque no vamos a compartir nada en particular sobre eso, pero sí la idea es que abramos nuestro corazón cuando leamos este pasaje. Del Evangelio según San Juan. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido en verdad que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo, en cambio, voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos la perfecta alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer,
para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener un breve momento de silencio para poder un poco retomar estas palabras, para ver qué es lo que dicen. Podemos volverlo a consultar en nuestras Biblias. O bien, como quiera en pantalla, estará brevemente el texto por si hay algo que queramos volver a ver. Vamos ahora a escuchar una meditación de San Ambrosio que comenta este pasaje. Se titula esta meditación breve: ¿Puede Dios amarnos lo mismo que ama a su Hijo? Dice: existen quienes se esfuerzan en disminuir el amor del Padre y del Hijo al tratar de negar esa unidad de la divina sustancia, porque está escrito: y los has amado como me amaste a mí. Cuando dicen esto, ¿qué otra cosa hacen sino introducir una cierta igualdad comparativa entre el Hijo de Dios y los hombres? ¿Es que los hombres pueden ser amados por Dios como el Hijo, en quien se complació el Padre? El Hijo complace al Padre por sí mismo. Nosotros complacemos al Padre por medio del Hijo. En verdad, aquellos en quienes vio Dios a su Hijo, a su imagen, a esos los atrae mediante la imagen. Cuando dice imagen con mayúsculas se refiere a Jesús. Somos imagen de Dios. Y así también por medio de la generación del Hijo somos llamados a la adopción. Uno es, pues, el amor eterno de la naturaleza y otro el de la gracia. Por otra parte, se hacen problema porque está escrito: y los has amado como me amaste a mí. Reflexionen si es una comparación la que se hace, e igualmente deberán pensar también si se ha dicho a modo de comparación lo siguiente: sean misericordiosos como es su Padre que está en los cielos. Porque si Él, conforme a la plenitud de su majestad, es perfecto, y nosotros somos perfectos según el progreso de la virtud que tenemos, también el Hijo es amado por el Padre conforme a la plenitud del amor que permanece siempre. Sin embargo, el progreso de la virtud de nosotros se hace merecedor del amor de Dios. ¿Ves, pues, qué gracia tan grande ha concedido Dios a los hombres? Y tú pretendes destruir el natural e indivisible amor del Padre y el Hijo, donde observas la unidad de la majestad. Muy bien, antes de continuar con estas palabras, quisiera yo nada más, para favorecer la meditación personal de este evangelio, hacer algunas notaciones para poder ligar con lo que hemos hablado. Evidentemente, el texto gira mucho en torno a la unidad del Padre y del Hijo, y también la intercesión que el Padre hace en torno a los que dice: los que tú me has dado.
que sabemos que primero se refiere directamente a sus discípulos, pero también se refiere a nosotros que somos los que creemos por la palabra de Él. Nosotros ligábamos la gloria del Padre y la gloria del Hijo con esta entrega obediente de amor del Hijo en la cruz. Y decíamos, ahí se manifiesta la gloria del Padre, ahí el Padre es glorificado, ahí el Hijo es glorificado, y ahí también se revela Dios como amor, como el amor. Bueno, aquí también dice, y mi gloria se ha manifestado en ellos. También dice, las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido en verdad que vengo de tu parte. ¿Creemos en Jesús? Sí. ¿Creemos en las palabras que nos ha dicho? Sí. Las palabras que Él nos ha compartido, los signos que Él ha hecho, nos revelan el amor de Dios. Así pues, eso es lo que Él nos ha transmitido. Y si dice que su gloria se ha manifestado en ellos, es porque el amor se manifiesta en la comunidad de los discípulos. Y el amor está relacionado con este deseo de unidad, porque también dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Cómo son uno el Padre y el Hijo? Habíamos dicho, pues ellos existen en una relación de amor eterno. Entonces, ¿cómo debemos existir nosotros en unidad como hijos de Dios? En unidad basada en un amor eterno. Dice, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. El amor que hemos recibido de Dios es el mismo amor que el Padre tiene con el Hijo. Así de grande. Este amor tan grande que hablábamos en la primera sesión, que vemos que se refleja en este amor redentor. Bueno, ese amor está presente en medio de nosotros. Se me hace esto suficiente para poder seguir con la meditación y poder preguntarnos, ¿cómo soy factor de unidad en mi comunidad? ¿Amo a mis hermanos al modo de Jesús? Estas preguntas nos iban a estar haciendo pues un examen, ¿verdad? El que este aprendizaje, este esfuerzo intelectual nos confronte, interpele nuestra vida, ¿verdad? Decíamos, la glorificación del Padre es revelada en la obra de amor que Jesús realiza, donde nos ama hasta el extremo, hasta el final. Esto es para recordar. Esta glorificación la continuamos nosotros, continuando en el Espíritu la obra de Cristo, porque el Espíritu es el que actualiza a nosotros la obra de Cristo, es el que nos enseña a hacer vida las palabras que Él nos ha compartido. En San Juan decíamos glorificar es hacer visible el amor, la verdad y la obediencia. La máxima glorificación ocurre en la cruz, porque ahí Jesús manifiesta plenamente al Padre. La glorificación del Padre se revela cuando guardamos el mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, esto tiene un trasfondo mucho más grande, porque no solamente deseamos amarnos entre nosotros, deseamos cumplir el amor fraterno porque nos lo pide Dios como un mandamiento, nos lo pide Jesús. No solamente también porque es una enseñanza, sino porque a través de este amor, nosotros también podemos glorificar a Dios. Y es así como algo inmanente, se puede decir algo terreno, se liga a esto trascendente, se liga a este cielo, a este Padre que nos ama. Podemos ahora bien, como ya ir concluyendo esta sesión, resaltar algunas características del amor fraterno y vamos a ver cómo está ligado con todo lo que hemos estado hablando en esta sesión. Es como la gran revelación al final, donde finalmente estamos hablando del amor fraterno, pero ya hemos estado hablando de todo lo que nos ayuda a entenderlo mejor. Decíamos, es verdadero fruto de la fe. Nos preguntábamos, ¿tú crees en Jesús? Bueno, porque si yo creo en Jesús, debo de amar. Mi fe se liga con este mandamiento del amor. Si yo creo en Jesús, si yo soy discípulo de Jesús, tengo este deber ser
de demostrar que sí creo en Él, amando a mis hermanos. Es al modo de Jesús y tiene su origen en Él. Por eso es importante conocerlo más. Jesús es quien nos enseña a amar. Porque dice que se amen, como decían antes en la meditación, como yo los he amado, no como nos ama tal persona o como yo he experimentado el amor de parte de mis papás. Bueno, que es una muy buena enseñanza, pero al final la referencia al amor fraterno entre nosotros es el modo de Jesús. Y está difícil la vara porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Y bueno, pero no solamente es al modo de Jesús, sino que tiene su origen en Él, porque la experiencia del amor que tiene la comunidad, que se fundamenta en la experiencia del discípulo amado, es lo mismo que lo alimenta. Porque conociendo a Jesús, que es el que se nos ha estado revelando, por eso ya hablamos del yo soy, porque si nos acercamos después a meditarlo, vamos a poder experimentar cómo es este amor al modo de Jesús. Y bueno, decíamos que también se fundamenta en el amor entre el Padre y el Hijo, se fundamenta en este amor eterno, el amor que debemos de tener, que debemos de manifestar en esta tierra, es un amor que debe de cimentarse en el amor eterno entre el Padre y el Hijo, que el Padre nos lo hace llegar. Porque también decía Juan 17 que el Padre nos amó así como ama al Hijo. Está cañón. Es un amor divino. Y en ese amor divino se fundamenta el amor que yo puedo tener con mis hermanos, que yo puedo tener con mi esposo, con mi esposa, que yo puedo tener con mis hijos, que yo puedo tener con la vecina con la que me peleé, que yo puedo tener con la persona que habla mal de mí, que yo puedo tener con tal o cual persona. El fundamento de ese amor es el amor de Dios. Y bueno, es alentado por el Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo es quien nos conduce por los caminos de la verdad. ¿Cuál es una de las verdades máximas que nos ha revelado este evangelio? Que Dios es amor. Lo aprendimos desde la primera sesión. El Espíritu Santo nos conduce en esta verdad y nos ayuda a, pues, hacer este amor que Jesús nos enseña, a hacerlo parte de nuestra vida. También veíamos con Juan 13, ¿verdad? Que el mismo lavatorio de pies, ¿verdad? De servicio es humildad y es entrega generosa de sí. Cuando hablábamos del levantamiento del Hijo del Hombre, decíamos la crucifixión es una humillación y la humillación Dios la hace glorificación. Bueno, porque el amor que es la gloria del Padre se da en la humildad, entregándose generosamente. Dice, y al mismo tiempo es visible y concreto. El Evangelio de San Juan parece darnos ideas morales muy abstractas. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, pero no como los otros evangelios, nunca te va a dar puntos específicos a seguir. Los evangelios sinópticos son mucho más concretos en aspectos morales, cosa que parece que el Evangelio de San Juan no lo es. Pero también es muy claro porque nos da muchas imágenes, nos da signos específicos y esto, como decíamos, este acercarnos al amor de Jesús es como nos demuestra que es visible y concreto este amor. El amor no es una idea, el amor es algo que se manifiesta. Y decíamos también, es lo que identifica a los auténticos discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo, decíamos que somos los que creemos en Jesús. Bueno, los auténticos discípulos de Cristo son los que viven su amor, los que lo manifiestan en sus obras, los que guardan este mandamiento, porque son los que realmente se introducen en este misterio de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, es lo que identifica y es el punto central de la comunidad juánica, el amor. Pero también entendemos, y eso está mucho también en varios pasajes, que Jesús nunca promete que la vivencia del amor, que el dar el testimonio de él va a ser sencillo. De hecho, muchas veces le dice a los discípulos que creer en él, que anunciarlo, va a llevar persecuciones. Bueno, la comunidad juánica está viviendo persecuciones. Han sido expulsados de la fe judía, que es la cultura en la cual pues muchos de ellos desarrollaron su vida y fueron expulsados de las sinagogas.
Y bueno, está llamado a perseverar, aún en la persecución, aún en las tribulaciones, aún cuando no comprendemos. ¿Se acuerdan que decíamos los discípulos no entienden inmediatamente las cosas? Ahora decimos el Espíritu Santo es el que va a darles a entender, ¿verdad? Bueno, pues el amor fraterno persevera. Y esto tiene trascendencia en la vida porque la vida no es fácil. Cuando queremos más amar es cuando más difícil se vuelve y cuando a veces más dificultades tenemos. Y bueno, da fruto que permanece. Eso todavía no lo hemos hablado. Hablamos nada más de cómo estaba presente el verbo menu, ¿verdad? El permanecer. Todavía no hemos llegado a eso. Es como la expectativa de la siguiente sesión. Pero bueno, pues sí, el amor fraterno da un fruto que permanece. El auténtico amor da frutos que permanecen, que realmente permanecen. Y bueno, pues capaz no está anunciado en la diapositiva, pero creo que es evidente porque lo hablábamos desde el principio. El que cree en Jesús es hijo de Dios. Y bueno, el amor fraterno parte de esta experiencia de filiación, porque el que es hermano es hijo, bueno, el que es hijo también es hermano. Entonces, sabiéndonos todos hijos adoptivos del mismo padre, es como podemos amar. El reto será después para la comunidad juánica el abrir su concepción y llevarlo también a los que no son, los que no aceptan este mensaje, ¿verdad? Los que no son hijos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso podemos profundizar después. Seguimos cerrando. Con esta ya claridad, vamos a extendernos nada más a lo máximo 5 minutitos más. Con esta claridad de las características del amor fraterno que tenemos a la luz de esta sesión, ¿cómo me siento ante esta invitación de amar al modo de Jesús? Porque toda esta sesión ha sido la intención de una invitación. Estoy siendo invitado. ¿Cómo me siento? ¿Me siento con temor? Híjole, está cañón. ¿Me siento con esperanza por saber que está fundado en el amor que Dios tiene para conmigo? ¿Cómo me siento realmente? Esto puede dar luces para la meditación personal. Y pues con la pregunta que nos estamos haciendo en esta sesión, ¿tú crees en Jesús? Lo hemos estado haciendo intencionalmente porque es que interpelarnos para decir, bueno, pues que mi deseo de creer en Jesús se refleje en mi deseo de amar como Él. Que el amor fraterno está cimentado en la experiencia de creer en Jesús. Vamos a sintetizar ahora ya nuestra sesión con esta lista de aprendizajes que tenemos de la identidad de Jesús, que hacemos todas las sesiones porque sabemos que el Evangelio de San Juan lo que más busca es decirnos quién es Jesús. Bueno, Jesús es el que ama hasta el final. Con la expresión del yo soy sabíamos que Jesús es Dios verdadero. También veíamos que Jesús es pan de vida, luz del mundo, buen pastor y la puerta del redil, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, la vida. Y no hemos profundizado porque evidentemente no nos da el tiempo para eso, el profundizar en todas estas imágenes. El deseo de verlo con mayor profundidad, o sea, con mayor claridad aquí es para que después en nuestra oración personal podamos profundizar qué es lo que Dios nos da a conocer de sí mismo a través de estas imágenes. También decía, Jesús nos envía al Espíritu Santo, no nos deja solos. Jesús también es el centro de la comunidad cristiana, no es el párroco, no es la parroquia, no es el grupo más popular, no es el coro, es Jesús. No es ningún individuo, es Jesús. Él es el centro de la comunidad cristiana y su amor. Y Jesús es el que amando hasta el final glorifica al Padre. Jesús es el que amando glorifica. Y bueno, entonces, ¿qué es el amor? Hoy la expresión va a ser un poco más larga, pero también con el deseo de que sea trinitaria. ¿Qué es el amor? El amor es la glorificación del Padre. ¿Cómo nosotros podemos glorificar al Padre? Mediante la imitación que hacemos de la obra de Jesús, porque nosotros deseamos imitar a Jesús. Bueno, imitando a Jesús, glorificamos al Padre. Y esto lo hacemos por la inspiración del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos conduce a este camino de verdad, que es el amor de Jesús. Eso es el amor. Eso es el amor reflejado en nosotros. Ese es el amor encarnado en nuestra vida particular.
Ahí después ustedes se pueden dar la oportunidad de leer Juan 16, 13 a 14. Pero bueno, de ahí nos llevamos preguntas de reflexión personal como parte de nuestra semana. ¿Me permito conocer verdaderamente quién es Dios? Bueno, por esto que hablábamos de que los que no creen, es decir, los judíos, limitaban a Dios a sus ideas. Entiendo que es incongruente que diga que creo en Jesús si no imito su amor en mi vida. Ahora, ¿cómo vivo el amor? ¿De manera celosa? ¿De manera egoísta? ¿De manera competitiva? Son algunas pequeñas preguntas para realmente buscar que purifiquemos nuestra vivencia del amor. Y bueno, continúo la obra de Jesús, promoviendo la unidad en la iglesia y motivando el amor. Digo, son preguntas que podemos hacernos en esta semana para poder dejar que este esfuerzo intelectual se vuelva un esfuerzo espiritual. Nuestro material complementario de la semana va a ser el siguiente. Estos 4 pasajes, vamos a ver que algunos son de esto mismo, de las expresiones de yo soy. Otros van a ser de cómo Jesús confronta un poquito su imagen frente a los judíos. Son también un poco extensos, porque pues algunos pasajes de San Juan son muy extensos. Entonces, bueno, a través de esta lectura vamos a poder profundizar en, en, en lo que aprendimos hoy. Vamos a tener 2 lecturas. Uno es un capítulo del libro Sube conmigo del padre Ignacio Larrañaga. Es un libro que está destinado dice, para los que viven en comunidad, en común, ¿verdad? Está muy destinado a la vivencia comunitaria, a la vida religiosa, pero también nos puede nutrir mucho, y es el capítulo de Jesús en la fraternidad de los 12. Está realmente muy buena la meditación que comparte el Padre y nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Y bueno, también una lectura que es algo previo a lo que leímos la vez pasada de Juan el retrato teológico. Vamos a hablar del autor del Evangelio. Ahora vamos a recibir 3 canciones. Vivir de amor de Gesed, que todos sean uno y abramos el corazón. Y bueno, ya me tardé 1 minuto más del que les había prometido. Muchas gracias por escuchar esta sesión. Muchas gracias por estar presentes. Muchas felicidades. Pueden notar, somos menos. Esto es muy normal, pero también felicidades porque han perseverado. Felicidades porque han estado presentes. Felicidades por su esfuerzo intelectual y por su esfuerzo espiritual también, que deseo verdaderamente que siga dando frutos en su vida. Voy a dejar la sesión un poco abierta y voy a estar presente por si hay alguna inquietud, pero esto ya es todo. Voy a cerrar también la grabación para que se empiece a grabar y voy a habilitar el grupo de WhatsApp para que